yo soy Martín, vengo a darles esta charla titulada Cómo ser un excelente co-founder tecnológico y no morir en el intento, o morir habiendo aprendido cosas, que es para mi gusto muy importante. Primero, les cuento un poco de quién soy yo y qué estoy haciendo acá. Yo me dedico a las computadoras desde hace muchos años. Empecé a trabajar allá por el año 2000 en las .com y fui trabajando para distintas organizaciones, distintas empresas. Trabajé para las .com en el 2000 cuando toda la internet estaba por ser descubierta. Trabajé después para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Trabajé siempre como programador para distintos startups y me pasó que una vez en el año 2008, un poco de casualidad, yo estaba en un cumpleaños y conocí a una persona. Yo en el cumple no conocía a nadie, pero conocí a una persona que tampoco conocía a nadie. Nos pusimos a conversar y pegamos buena onda y juntos hicimos dos empresas juntos, que les fue muy bien. Empezaron como startups, cada uno tuvo su ciclo de vida. La segunda, que se llamaba Properati, la vendimos en el año 2018, 10 años después de conocernos, a un grupo que se llama OLX Group. Gabriel, que es esta persona, fue mi cofundador por muchos años, es economista y yo siempre había sido programador y ambos dos personas muy distintas, que armamos un muy buen equipo juntos y un poco él tenía un rol mucho más de negocio y yo era un programador y entonces yo pensaba que iba a programar, pero con el tiempo me fui dando cuenta que el rol de cofundador y lo que yo podía aportar era mucho más que programar. Eh, yo hace muchos años que ya me dedico a los startups, muy con el rol de cofundador, y un poco esta presentación es para contarles a ustedes las cosas que fui aprendiendo. Me parece importante pensar o contarles para quién es esta presentación, porque para mí es para dos grupos grandes de personas. Por un lado, es para personas técnicas que quieren hacer una startup o quieren sumarse a una startup que ya existe con un rol de cofundador. Y por otro lado, me parece que es también una presentación interesante para personas no técnicas que estén buscando un cofundador y un poco decir, bueno, ¿qué espera uno de un cofundador? ¿Qué esperaría que esta persona me aporte? Para mí es importante empezar hablando de qué cree la gente que hace un programador y qué también muchas veces nosotros creemos de nosotros mismos. Un poco la idea de que el programador es alguien que recibe unas especificaciones y se pone a codear, a programar. Cuando nosotros como técnicos decimos codear, a mí me encanta. Cuando alguien que no es técnico dice se ponen a codear, me parece raro. ¿Qué sabes vos qué es codear? Bueno, recibimos las especificaciones, nos ponemos a codear, de repente alguien lo chequea, encuentra bugs, los arreglamos, lo ponemos en producción y empieza el círculo de nuevo, ¿no? Otras especificaciones, otro codear, otros bugs. Esto es lo que se supone que hacen los programadores, pero para ser un excelente co-founder técnico hay que salir de este lugar. Porque ser un co-founder técnico no es ser un programador. Implica entender cómo funciona el negocio, implica influir en el negocio y también en nuestros socios y socias. eh, y esto es mucho más de lo que tiene que hacer un programador normal, ¿no? Un programador común y corriente que tiene que programar. Y me parece que es interesante estas cosas de este rol son cosas que usualmente no se enseñan. No hay ningún lugar donde enseñen a ser un cofundador técnico, que es algo que se aprende haciendo. Entonces me parece interesante contarles mi experiencia porque quizás se ahorran algunas cosas. El rol de un cofundador técnico, yo diría que lo básico es esto: es decidir qué es posible hacer y qué no. ¿Qué es lo que se pueden hacer, qué es lo que se puede hacer con computadoras hoy y qué no? Y también pensar en cómo lo haríamos. Muchas veces los startups no tienen recursos para estar contratando programadores, por lo menos al principio. Entonces, este cofundador técnico debería poder escribir código y debería poder avanzar, por lo menos en un MVP, de lo que queremos hacer, del producto que estamos haciendo. Y ojalá que a esta startup le vaya un poco mejor y puedan contratar algunos programadores. Y entonces hay una parte primera de
que este cofundador técnico debería poder manejar un equipo. Y quizás nunca haya manejado un equipo y quizás no tenga esta experiencia, pero bueno, hay que estar dispuesto a, bueno, si hay que manejar un equipo, yo voy a poder manejar un equipo y me las voy a ingeniar y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Esto es lo mínimo. Si lo miran, esto es, bueno, una definición de una persona técnica con bastante seniority, pero hasta ahí. Pero esto no es, esto es lo mínimo que debería estar haciendo un cofundador técnico, pero en realidad hay que hacer más y hay que ir mucho más profundo. Y para mí, un cofundador técnico tiene que trascender el rol de hacer cosas y pasar a influir en el negocio y pensar y traer soluciones con una cabeza distinta. ¿Para qué sirve tener un cofundador técnico? O sea, ¿por qué uno necesita un cofundador técnico? Porque si nuestro problema es tecnológico o tiene un costado fuerte tecnológico, nosotros necesitamos una persona tecnológica que traiga ideas nuevas y traiga soluciones a los problemas desde un punto de vista tecnológico. Eh, que sean, a veces hay muchas maneras distintas de solucionar un problema y tener diversidad en el equipo, que los fundadores sean distintos, uno más de negocio, uno más tecnológico, eso agrega riqueza. Y también para mí es muy importante que un cofundador tecnológico pueda influir sobre sus cofundadores no tecnológicos y que ellos empiecen a adquirir nuestras herramientas para tener ideas, para que potencien las ideas que ellos tengan, como tienen una idea y como saben las herramientas que nosotros manejamos, que puedan decir, ah, esta idea que yo tuve podría ser mejor con lo que hace mi socio tecnológico. Muy importante entender que es muy barato o es muy fácil conseguir gente que haga lo que uno le dice. Si uno cree que tiene todo claro, si uno cree que no necesita un cofundador tecnológico, simplemente busca un programador, lo contrata y le dice, vos haces esto, esto, esto. Pero para mí ahí se está perdiendo muchísimo valor. Nosotros no queremos no queremos tener a un cofundador técnico para que haga lo que nosotros le decimos que nos haga, sino que queremos tenerlo para que transforme la manera en que toda la empresa se desarrolla y cómo los socios piensan la empresa, los problemas y las soluciones. ¿Por qué las personas técnicas somos especiales? Está mucho el chiste de que vemos la Matrix, pero un poco para mí es verdad y un poco esto pasa, porque yo siento que dentro de nuestras cabezas los distintos datos que van apareciendo se relacionan. Estamos entrenados a pensar de maneras más o menos relacionales. Entonces, los datos uno ve por un lado, uno ve por el otro y piensa, ¿cómo podría yo unir estas dos cosas? Porque las tareas que se van haciendo todo el tiempo y que la operación de un negocio requiere, uno la mira y dice, esto lo podríamos automatizar, podría reemplazarte por un script que haga lo mismo que estás haciendo vos. Y porque tenemos una manera de trabajar y una manera de pensar donde todo el tiempo estamos haciendo pruebas, donde todo el tiempo estamos experimentando. Y que para nosotros las pruebas son fáciles, rápidas y baratas. Entonces, esto es algo que también es muy rico para una empresa de este tipo. Ahora, para nosotros poder hacer comentarios inteligentes, es muy importante que nosotros entendamos muy bien el negocio y que preguntemos todo lo que haga falta y que entendamos los detalles y todo. Esto es porque nosotros tenemos una parte que es natural para nosotros, que es la parte de manejo de la tecnología, y tenemos que encontrarnos con una parte que usualmente siempre estuvo lejos nuestro en los roles de desarrolladores más tradicionales, que es el negocio. Hay que preguntar todo. Yo acá viene una parte donde hay una serie de ejemplos de lugares donde yo creo que ustedes podrían interceder muy rápidamente desde mañana mismo, desde hoy mismo, podrían interceder y empezar a influir y a cambiar la manera en la que está funcionando la empresa en la que ustedes están trabajando. Son bastante accionables y me parece que, bueno, a mí así me gustan las presentaciones, que haya una cosa donde uno termina de dar la presentación y se lleva algo y dice, ah, yo con esto puedo trabajar. Para mí hay una cuestión que es muy rica, que son los datos. Los datos, la operación de un negocio todo el tiempo está produciendo datos.
y datos y metadatos. Y muchas veces los usuarios están muy ocupados y muy concentrados en resolver cuál es la tarea que están haciendo en este momento. Y cuando lo están haciendo, avanzan y todo el tiempo están ocupados en resolver la tarea y muchas veces están perdiendo los datos, ¿no? Y no se guarda un historial de los datos, no se guarda un historial de los metadatos. Entonces, para mí, desde el día cero, ustedes como cofundadores tecnológicos, es clave que encuentren una manera de guardar datos que esté produciendo el negocio de una manera sencilla, que no hace falta pensarlos demasiado ahora, solamente saber que esto lo estoy tirando, lo tiro acá y lo guardo. Porque después, un poco más adelante, alguien va a traer una pregunta y ustedes la van a poder responder con datos. Y para mí, responder preguntas con datos, en el pasado fue así, podemos asumir que el futuro va a ser parecido, es clave porque te ahorra un montón de tiempo en hacer experimentos. Y para mí, cuando las personas empiezan a tener, cuando nuestros compañeros y compañeras, nuestros cofundadores, empiezan a ver que nosotros manejamos datos y tenemos capacidad de responder, empiezan a hacer preguntas y a tratar de tomar decisiones con datos, que esto es importantísimo porque para que no sea toda una cuestión de instinto. Como un ejemplo, en el proyecto en el que yo estoy trabajando ahora, nosotros analizamos miles y miles de casas que se van a poner en venta para elegir cuáles nos interesa comprar y cuáles no. En principio, nosotros solamente estamos mirando el futuro, entonces no es que hacía falta guardar cuáles eran todas estas casas, sino solamente mirar para adelante. Pero a mí me parecía interesante que empecemos a guardarlo. ¿Y por qué no? Si ya lo analizamos para el futuro, ya directamente lo tiramos en una base de datos. Y la verdad es que nosotros no compramos en cualquier lado, compramos solamente en algunas zonas muy específicas, pero yo dije, bueno, guardemos para todos lados, total, el código es más o menos similar. Entonces, aunque nosotros siempre estamos mirando para adelante, yo tengo un historial muy grande de todo lo que pasó atrás. Y cuando de repente alguien dijo, tenemos que comprar más, ¿podemos comprar en nuevas zonas? ¿Qué pasaría si vamos a tales otras zonas y empezamos a comprar ahí también? Yo de repente tenía un montón de datos antiguos que nos podían servir para contestar eso y decir, bueno, mira, en esta zona me parece que podríamos ir a trabajar y en esta zona me parece que no. Como un comentario técnico que sin ahondar mucho, me parece interesante decir que esto está armado en una base de datos de Google que se llama BigQuery, que es una base de datos columnar, donde yo ahí le tiro unos JSONs y me olvido, y me olvido, y me olvido. Y después cuando tengo que acceder a los datos, ahí sí voy y armo un modelo correctamente. Pero para mí es muy sencillo, es una línea de código, guardar cosas. Y después voy a ver qué hago con eso. Lo importante es no perdernos data que después en el futuro vamos a haber lamentado, ay, si yo hubiera empezado a guardarla. Por otro lado, y algo que a mí me gusta mucho como concepto es que las computadoras no se aburren y que cuando uno tiene recursos escasos, lo mejor es usarlos de la manera más eficiente posible. Entonces, a los humanos hay que usarlos para el trabajo más creativo y a las computadoras hay que usarlas para el trabajo que es repetitivo y aburrido. Las computadoras no se aburren. Entonces, los humanos los podemos tener hablando con clientes, buscando soluciones, creando anuncios de marketing, no sé, y a las computadoras las podemos tener recolectando datos, monitoreando cosas, controlando cosas. Para mí, cuando cada uno hace la parte que hace mejor, termina siendo el mejor de los mundos. Tengo un ejemplo de cuando trabajábamos en Properati, nosotros teníamos muchísimas campañas de marketing corriendo al mismo tiempo, que había que controlarlas o sea, uno las podía dejar corriendo todo el tiempo, o podía ir prendiéndolas y apagándolas para hacer más eficiente la operación. Nosotros lo que teníamos era humanos haciendo anuncios, eligiendo audiencias, haciendo distintas pruebas con el texto que usábamos, las imágenes que usábamos, y por otro lado teníamos computadoras que se dedicaban a prender y apagar campañas, monitorear que estén funcionando de la mejor manera. Con eso teníamos una cosa que era muy eficiente, porque era muy creativa, porque los humanos se podían enfocar en eso, y al mismo tiempo tenía escala, porque las computadoras se ocupaban de que no estemos metiendo la pata, eh, que alguien se olvidara de monitorear alguna cosa. Em, y esto que yo siento que nosotros hacemos muy naturalmente. El desarrollo de software es, en su naturaleza, iterativo.
Nosotros estamos acostumbrados a que, bueno, te llega una tarea que nunca hiciste, algo que tenés que hacer y uno no tiene miedo de no saber cómo hacerlo, simplemente, bueno, va y trata de averiguarlo y no tiene miedo que el código no compile, se lo tirás al compilador y ves qué pasa. Y no tenés miedo que haya bugs, porque va a ser bugs, simplemente agarrás y empezás a probar, haces, probás, encontrás los bugs y seguís. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar iterativamente, a hacer pruebas todo el tiempo, a fallar todo el tiempo y a arreglarnos todo el tiempo. Esto que para nosotros es tan natural, no para todo el mundo es natural. Entonces nosotros tenemos que influir en los demás, lograr que nuestros compañeros y compañeras no tengan este miedo de fallar, no tengan miedo de que las cosas no salgan como esperamos, sino lograr pasar esta mentalidad donde hacemos pruebas pequeñas, donde probamos algo acotado, si eso funciona, seguimos a lo próximo, si eso no funciona, iteramos y lo arreglamos. Esto que en el software es tan natural, en los negocios y en las operaciones no es tan natural, la gente tiene miedo. Nosotros sabemos que las cosas no están escritas en piedra, que todo se puede modificar, que el software se puede modificar. Y hay cosas que son fácilmente modificables y otras que no, pero no está mal preguntar, nunca está mal preguntar. Y nosotros tenemos muy claro que si nosotros no probamos, no aprendemos, y si no aprendemos, no avanzamos. Y esto que en el software y en el desarrollo de software es obvio, en los negocios no es tanto. Entonces, es importante que nosotros lo hacemos naturalmente, tenemos que lograr influir en los demás, en nuestros socios, en nuestros empleados, en personas que estén, que trabajen con nosotros. Como un ejemplo que tengo para contarles también de Properati, es que en un momento nosotros nos dábamos cuenta que algunos de los clientes de Properati, en Properati se publicaban propiedades en venta, casas, departamentos en venta. Nosotros nos dimos cuenta que algunos de nuestros clientes vendían un montón de casas con nosotros y otros no. Y un poco analizando qué era lo que estaba pasando, nos dimos cuenta que algunas de las salas de venta de nuestros clientes, de las inmobiliarias, no funcionaban tan bien como deberían. Eran un poco más lentas, tardaban mucho tiempo en contestar. Entonces dijimos, hagamos una prueba y les propusimos que nosotros íbamos a ocuparnos de los contactos que recibieran y tratar de responder las preguntas nosotros lo mejor posible. Y nosotros no teníamos un call center de venta, no teníamos un equipo especializado como ellos. Simplemente agarramos y le dijimos a Quique, que era una persona comercial que trabajaba en Properati, y le dijimos, Quique, a vos te van a llegar a tu WhatsApp consultas, trata de responderlas con esta información lo mejor que puedas. Y Quique, que no tenía experiencia vendiendo casas, pero tenía un montón de sentido común y era muy empático. Y bueno, entonces Quique respondía a los mensajes y en un momento Quique vendió un departamento y para nosotros fue todo un éxito. Alrededor de esta pequeña idea, nosotros años después armamos un proyecto nuevo que era un proyecto de verdad grande, con equipos de decenas de vendedores para vender nosotros mismos las casas. Un proyecto que terminó siendo muy grande y terminamos vendiendo 800 casas en el año 2021. Esto empezó como una pequeña prueba. Aquí que te van a llegar WhatsApps, fíjate cómo los podés manejar. Para nosotros, técnicos y técnicas, hacer pruebas es muy natural y es muy sencillo, pero no para todo el mundo es así y es importante pasar esta idea. Probemos, 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 rompamos cosas y las arreglamos lo más rápido posible. Para mí un desafío que nos encontramos mucho cuando nosotros somos los que tomamos las decisiones es que hasta dónde nerdearla, ¿no? Es como hay un framework nuevo y sexy que queremos usar versus algo que ya conocemos y que por ahí no es tan sexy, pero lo tenemos muy dominado y podemos saber, y sabemos que nos va a servir para esto. O hacemos algo bien parametrizado y flexible y configurable versus salir a producción y probar rápido. O tenemos un feature armado y decimos, bueno, pero en realidad yo podría hacerlo un poco mejor por tal o cual excelente motivo, y en realidad decidimos, no, mejor, o es eso, o salir a producción hoy mismo. Y para mí, la guía es que en el momento en que tenemos menos recursos, lo que tenemos que hacer es tomar deuda técnica. Y si no tenés recursos, tomas deuda. La deuda que tomamos es técnica. Y tratamos de avanzar
lo más rápido posible, porque si nosotros no salimos a producción no aprendemos, y si no aprendemos no mejoramos, y si no mejoramos quizás no encontramos el negocio, y si no hay un negocio y no hay una empresa, ¿dónde vamos a usar ese framework nuevo y sexy? Entonces, para mí, tomar deuda técnica, recordar que es dejarnos unos to-dos, esto lo podríamos haber hecho mejor, esto lo podríamos haber hecho de otra manera, para mí esto es muy rico y esto hay que tomar esas decisiones que a veces son un poco duras porque uno tendría ganas de hacer las cosas mejor, pero bueno, el objetivo acá es avanzar. Es muy solitario hacer un startup. Uno muchas veces no tiene a quién preguntarle cosas, no tiene con quién discutir, tiene un cofundador que a veces es igual de novato que uno. Em, para mí es muy importante buscar ayuda. Yo solo no quiero ir ni a la esquina. Los éxitos para mí son en equipo. Hay una ventaja, no vamos a hablar de elegir un co-founder, cómo elegir a la persona co-founder, porque es un tema en sí, lo dejamos para otra charla, pero lo que sí yo quiero hablar es de la comunidad. Las comunidades son muy generosas, la mejor de la Internet son las comunidades y es gente dispuesta a conversar con nosotros. Hay mucha gente, muchos founders anteriores, muchos emprendedores, muchos inversores, gente que está disponible para hablar con nosotros, que lo único que hay que hacer es preguntarle, ¿tenés un rato? ¿Podemos tomar un café? Para mí es muy importante llegar a esos momentos con las ideas ordenadas, nosotros poder explicar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos haciendo para que la persona entienda el contexto de una manera clara. Tener preguntas claras, qué es lo que nosotros queremos saber, cómo podríamos, en qué necesitamos, en qué tenemos dudas. Muchas veces las dudas que tenemos no son googleables, por eso llegamos a estas instancias. Em, y para mí es tener muy preparada la respuesta de en qué te puedo ayudar, cómo te puedo ayudar. Tener preparado eso nos ayuda a nosotros a pensar y nos ayuda a encarar estas conversaciones. Sin ir más lejos, esta charla para traérselas a ustedes, pregunté en Twitter quién tenía ganas de darme feedback y de repente esta charla se la mandé a una docena de personas que muy amablemente miraron y de hecho la hicieron mejor. Mi charla termina, perdón, a ver, tiqui, tiqui. Bien, acá. Para mí esto es muy importante. Lo que están haciendo nunca nadie se los enseñó. No hay manera no lo aprendieron en ningún lado. Lo que ustedes tienen que hacer es fake it until you make it. O sea, hay que inventar que parezca que sabemos lo que estamos haciendo hasta que lo logramos. Esta es una oportunidad que es única para aprender cosas nuevas, para aprender cosas distintas, para aprender cosas que en los puestos tradicionales de programador no hubieran aprendido. Y que probablemente este no sea el último startup de ustedes. Probablemente si este no funciona, hagan otro. O si este funciona, también hagan otro. Porque cuando uno le encuentra el juego a esto, se vuelve muy divertido y muy interesante. Esta es la presentación, espero que les haya servido, espero que les haya interesado. Un poco como dije, a mí me gusta construir en equipo, me gusta construir en comunidad. Este QR de acá o ese link de abajo es un hilo de Twitter que yo armé para que recibirlos a ustedes, que vengan con sus preguntas, que vengan con sus inquietudes, que vengan con sus ideas. Si yo puedo, trato de ayudar y si no, contamos con una comunidad más grande para que trate de ayudarnos. Y ahí abajo están las personas que con la mejor onda y por trabajar en comunidad y por querer que las cosas ocurran, vieron esta charla, dieron feedback y por eso, gracias a ellos, la charla es mucho mejor. Espero que les haya gustado. Estoy en las redes, mi nick es Runixo, así que búsquenme por ahí y seguimos. Muchas gracias.